Hola, ¿cómo están? Espero que bien, jeje. Me sorprende todo el apoyo que tiene esta teoría, la verdad estoy muy sorprendido y agradecido a todos los que apoyan esta teoría y los nuevos suscriptores que un día tenía 38 sub y de un día para el otro estamos a punto de llegar a los 250. La verdad muchas gracias por apoyar este humilde canal y espero que le guste estos capítulos, y si quieren las siguientes partes la meta de likes es 15, bueno sin más relleno que comience video XDDD. El examen de la marmota capítulo 10. Por Leonard. Idi. Todas las mañanas, o cada 2 mañanas, cuando elegía pasar la prueba para seguir luchando contra Orochimaru, o reírse como si Gaara se casara con Sasuke, Naruto se despertó con el mismo buceo roto en el que siempre había vivido. Aunque, desde que comenzó a mejorar su hogar, se despertó para crear un número cada vez mayor de clones para trabajar en el lugar mientras él estaba ausente. Últimamente había estado creando cerca de 600 clones cada mañana solo para arreglar su casa. Desmontarían todo, excepto las vigas de soporte de los pisos superiores y luego irían a trabajar cuando regresó a almorzar. Después de todo, si regresaba a almorzar, la variedad era la sal de la vida, su apartamento cubriría 2 pisos completos de ese edificio que antes estaban vacíos. Nadie quería vivir demasiado cerca de Demon Brat, con balcones internos abiertos, galerías, muebles y suelos a medida completamente nuevos, todo limpio y brillante, recién pintado y con accesorios brillantes. Todo el lugar era un palacio. Por supuesto, el distrito de Uchiha era simplemente enorme, lo suficientemente grande como para contar prácticamente como un pueblo en sí mismo, con sus propias tiendas y todo. Pero ahora todo estaba vacío. Sería un error decir que Naruto lo compró. En realidad, el Hokage se lo dio de forma gratuita, razonando al chico en privado que no podía compensar su dura vida de otras maneras, pero tal vez esto podría contribuir en gran medida a darle un mejor futuro en público. No tenía necesidad de decir nada, excepto que esas tierras eran suyas para distribuirlas según su elección, y nadie más las había deseado en todos los años que habían estado disponibles. Entonces, como el primer Hokage había hecho, el tercero les otorgó una subvención, como él tenía la autoridad para hacer y, desde que había aprendido cómo hacer que el Hokage hiciera eso por él, Naruto lo hacía a menudo, porque después de cada reinicio volvía a ese mismo viejo y sucio buceo que siempre había llamado a casa. Curiosamente, después de haber investigado un poco, supo que lo que ahora era el Bosque de la Muerte se había ofrecido una vez como el mismo trato a otro clan, uno que al final no había elegido unirse a la aldea emergente de Konoha, pero se había quedado en la Tierra de la Niebla donde sus valiosas habilidades habían sido destruidas cuando ese país se volvió en contra y asesinó a sus linajes portadores de clanes. La tierra, inicialmente reservada en caso de que hubieran cambiado de opinión, había llegado a otros usos como campo de entrenamiento de supervivencia y área de prueba. Pero todo eso ocurrió más tarde, mientras investigaba el distrito y discutía la historia del lugar con Sarutobi. Desde que había empezado a conseguirlo, pasaba un tiempo allí buscando mientras hurgaba más y más en las antiguas tierras Uchiha. Por el momento, estaba ocupado buscando su biblioteca de técnicas de ninja robadas. No fue fácil de encontrar. Apenas sorprendente, la verdad el Hokage indudablemente se había buscado a sí mismo, y envió a los equipos a hacer lo mismo antes de que lo cerraran. Toda la colección de pergaminos sobre técnicas robadas debe representar un recurso increíble, si solo nadie pudiera encontrarlo, y Sasuke no estaba hablando. Tal vez el bastardo se dio cuenta de lo que había renunciado y había estado tratando de encontrar una manera de recuperarlo, después de haber gastado parte del dinero. Ga. Eso era realmente improbable. Cualquier cosa que Sasuke quisiera, lo consiguió, como alguien estaba dispuesto a dárselo. No, lo más probable es que solo estuviera siendo un bastardo, negando la ayuda del pueblo porque podía. También era posible que el bastardo hubiera olvidado dónde estaba. Después de todo, había sido bastante joven cuando abandonó el lugar, y eso podría haberse quedado atrapado en toda la represión general que hizo sobre el resto de ese trauma. Sasuke no era un niño feliz y bien adaptado. También era posible que el chico clérigo nunca lo hubiera sabido. Los niños charlan cosas sin querer. Entonces, si todo era tan desesperadamente secreto, es posible que no le hayan dicho al niño dónde estaba antes de que murieran, simplemente entregándole rollos según sea necesario. Y si ese fuera el caso, el Uchiha estaba demasiado orgulloso como para admitirlo. De todos modos, el muchacho Uzumaki, que ya no estaba sumergido en la mente de Uchiha, era un lugar asqueroso. Había pasado varios reinicios completos después de descubrir cómo hacer que el Hokage le concediera esas propiedades y que buscara esos pergaminos, solo para ser decepcionado. Estaban realmente maravillosamente bien escondidos, pero entonces tuvo una idea. Idi.
Le pareció, como había pensado, que en algún lugar de la propiedad Uchiha se encontraba la biblioteca Uchiha, que contenía los registros que habían hecho de movimientos especiales y poderes ninja robados durante generaciones enteras de usar Sharingan, que actualmente estaba oculto de tal manera que a menos que de alguna manera pudiera obtener su propio Sharingan, la clave más probable, era poco probable que lo encontrara nunca, considerando lo duro que se había visto ya. Sus clones estaban en el proceso de desmantelar edificios, y si no lo habían encontrado haciendo eso, probablemente no lo encontrarían aunque había un montón de secretos ordinarios alrededor del lugar. ¿Quién sabía que los Uchiha eran tales pervertidos? Había pornografía pegada en prácticamente todas las paredes de cada hogar, oculta por quién sabe quién por qué razones. Aunque, estaba aprendiendo mucho acerca de las trampas mientras desmantelaba los lugares, y el Uchiha tenía algunos diabólicos. Lástima que la mayoría no podía ser usada en condiciones de campo. Sin embargo, eso no fue una pérdida total, ya que le había recordado algo, a saber, las técnicas de Sasuke no habían salido de la nada. Había conocido algunos poderes especiales de rango C incluso antes de graduarse en la Academia de Ninja, que también era mucho antes de que activara su Sharingan. Entonces, Sharingan no quiso decir que no podía haberlos copiado, lo que significaba que los había aprendido de algún lugar. Como era improbable que su familia le enseñara, viendo cómo estaban todos muertos, y mucho antes de que Uchiha comenzara a usar esas técnicas, la respuesta más probable era que las había aprendido de los pergaminos, tal vez tomadas de esa misma forma. Biblioteca Uchiha. Entonces, ¿qué haría un bastardo arrogante con un pergamino que detalla el poder secreto de un ninja después de que supiera lo que podría mostrarle? ¿Por qué nada? Lo dejaría donde fuera que estuviese cuando lo terminara. Porque, verás, la arrogancia hace que la gente haga cosas así, y especialmente en el caso de Uchiha, donde la gente se caía sobre sí misma con entusiasmo por hacer cosas por él o darle cosas a él, no tenía que tener cuidado con nada de lo que tenía. Hay una palabra para eso, y se llama spoiler, una palabra que se adapta perfectamente a Sasuke. Era una pequeña princesa mimada perfecta. Todo el mundo en Konoha lo amaba y le daba lo que quería, mientras hacía un puchero para que no fuera lo suficientemente bueno o bueno para él. Así que, al pensar que a menos que Sasuke lo entregara una vez que ya no lo necesitaba, y no encontrarlo, como el Uchiha estaba lejos de ser generoso, Naruto sintió que el lugar más probable para que esos rollos fueran abandonados era el apartamento del bastardo. Así que entró a buscarlo. Un día, mientras un clon se retiraba, tomaba el examen escrito para cubrirlo, para que pudiera estar seguro de que Sasuke no estaba en casa o que regresaría allí durante una hora o más. Eso fue todo el tiempo que el ladrón rubio necesitaría para saquear la residencia de su rival, especialmente con una docena de clones. Para ayudar podía repasar cada centímetro para asegurarse de no perderse nada. Golpearon la camisa casi a la vez. Ni siquiera fue difícil. En un estante al lado de la mesa del comedor había uno de esos pequeños organizadores con forma de panal de abejas destinados a sostener pergaminos. La mayoría de ellos estaban un poco polvorientos, y viendo que Naruto sabía que su compañero de equipo tenía una mujer de la limpieza que estaba triste, ya que decía que casi nunca los leía. Lo que encajaba con lo que había esperado, en realidad. Un par de esos rollos estaban gastados, como si hubieran sido bien leídos. Bajando uno para verlo, el ladrón rubio encontró en él los conceptos básicos de cómo usar el Sharingan, para aquellos que tenían la línea de sangre. Qué esperar de la activación y demás, incluidas las precauciones sobre su uso, principalmente una advertencia para tener cuidado con el nivel de drenaje de chakra. Nada terriblemente difícil de entender, aunque sí contenía algunos detalles que los forasteros del clan probablemente encontrarían útiles, como un rango limitado, incluido como parte de una advertencia de que todo lo que no se ve claramente no se puede predecir o copiar adecuadamente. Así que no fue una visión telescópica. Eso fue bueno saberlos, y una persona normal no podía verlo con suficiente detalle para leer. El Sharingan no podría copiarlo si ese tipo de información fuera generalizada. Todos los que se enfrentaran a uno de este clan harían lo que Zabuza ocultaba entre la niebla o la niebla para cazar a estos tipos. Oh, bueno, no hay nada que él ya no supiera, pero fue agradable verlo explicado en detalle. Dos más de esos pergaminos mostraban lo básico de un estilo de lucha, desarrollado por los Uchiha después de una generación de robar lo mejor que podían ver en los pocos pergaminos que tenía disponibles. No era mucho, no era muy diferente del estilo que se enseñaba en la academia, pero mostraba algunos movimientos que Sasuke había usado que no se enseñaban a los ninja comunes. Probablemente entró en mayor detalle en pergaminos más avanzados, pero esos no estaban presentes, solo lo básico, probablemente en lo que Sasuke había estado trabajando en el momento en que el clan murió.
El último de los rollos que se leen con frecuencia es oro sólido. En lo que respecta a Naruto, contenía varias técnicas de fuego, las dos que había visto usar a su rival, además de otras 4. Los últimos en el pergamino no se habían leído tanto como los 2 primeros, mientras que los últimos apenas se habían leído. Naruto palmeó su cara y suspiró de alguna manera. Siempre lo había imaginado en el fondo, el bastardo era tan perezoso como Kakashi. Una vez que algo se ponía duro, dejaba de intentarlo. Tal vez tener el Sharingan te hizo estúpido. ¿No se puede leer? Pero no, eso no podía estar bien para obtener las primeras partes de este pergamino tan desgastado. Su rival hubiera tenido que haber estado estudiando esto durante años. Sin embargo, no había dominado todo esto. Naruto no sabía de nadie más, pero habría estado usando los 6 movimientos especiales en un mes, lo mejor, y eso fue incluso antes de que realmente supiera leer. Lo más probable es que los hubiera atravesado en menos de una semana, friéndose él mismo varias veces en el proceso de aprenderlos, pero aún así. Haber tenido tanta riqueza y no haber sido devorado era inconcebible para el niño vestido de naranja, cuyo apetito por las habilidades ninja era insaciable, y ese rollo de fuego fue solo uno de muchos. El siguiente pergamino que Naruto sacó de ese estante era una nueva adición, aunque tenía varios meses, pero cuando lo abrió, se explicó a sí mismo, porque en la parte superior había una nota de Kakashi, que decía que esto podría ayudar a Uchiha a convertirse en un mejor ninja. En ella había 3 técnicas de la tierra. Una para hacer que una pared de tierra brotara del suelo para protegerte de los oponentes, y las 2 que Kakashi había usado para derrotar a Sasuke durante la prueba de Genin. Una que permitía a un usuario esconderse bajo tierra, incluso moviéndose una corta distancia a través de la tierra, y la otra donde arrastró a su víctima hacia la tierra hasta que solo su cabeza sobresalió. Por lo visto, su maestro tuvo que haberle dado esto a Sasuke justo después de la prueba, o al menos en ese período de tiempo. Sin embargo, era completamente nuevo. Nunca se había abierto, y mucho menos se había leído. Naruto se quedó allí, con los puños apretados y al vapor. ¿Cómo pudo él? ¿Cómo podría Sasuke ser un desperdicio? ¿Y Kakashi? Nunca había ofrecido una vez entrenar a su estudiante más desesperado en algo útil. El rubio había suplicado y suplicado por restos de atención, por cualquier indicio de entrenamiento, y sin embargo, aquí lo había colmado sobre la linda cabeza de Uchiha. Incluso cuando él no quería. En medio de este disgusto, una bombilla se encendió sobre la cabeza de Naruto. Así había sido siempre. Entre ellos Kakashi lo ignoraría para favorecer a Sasuke, mientras que Sasuke no trabajaba mucho ni apreciaba. Eso fue todo. La única vez que Kakashi había hecho algo parecido a entrenar a alguien que no fuera Sasuke era ese ejercicio de trepar a los árboles. Sakura lo había comprendido de inmediato, mientras que Naruto había presionado con fuerza, y el Uchiha solo trabajó en eso porque no quería que Naruto se moviera primero. Kakashi lo estaba utilizando como una herramienta para motivar a Uchiha, quien, por el aspecto de las cosas que se encuentran aquí en su habitación, no trabajaba duro por nada si podía evitarlo. Entonces, ¿por qué no había hecho esos concursos más veces? Fue probablemente porque Sasuke le había pedido que no lo hiciera. Kakashi nunca haría nada que Sasuke no quisiera. Lo amaba como a un hijo y no le negaría nada, incluido el hecho de que su rival se contuviera. Y Sasuke, suspiró, Sasuke prácticamente definía su existencia siendo mejor que Naruto. No solo mejor, dejándolo completamente en el polvo. Cuanto mayor es la brecha entre sus habilidades, más Uchiha se regocijaría y se jactaría de ello. Entonces es por eso que Kakashi no había hecho más de esas competiciones de carrera para aprender esto entre él y el Uchiha, a pesar de que sirvió para motivar a ese bastardo. Después de todo, cada vez que Kakashi hacía las 2 carreras para obtener una técnica, ambos lo aprendían con el tiempo. Y Sasuke se sintió mejor consigo mismo. Cuando Naruto no sabía nada, le dio una mejor oportunidad para brillar. Después de todo, los bastardos. Agarrando todos esos pergaminos para que pudiera memorizarlos durante el resto del día, ya quién le importaba si los Uchiha los encontraban desaparecidos. Todos estarían en su lugar después del reinicio de todos modos, y el Uchiha no recordaría nada de eso. Naruto casi pierde uno que había sido arrojado a la espalda como basura. Mirándolo, Naruto descubrió que era un rollo de técnicas ninja muy pequeñas útiles para acampar, pero garabateado en la parte superior, con la letra de Sasuke del 3er grado o algo así. Estaba: no me va a ayudar a vencer a Itachi. Entonces, eso lo hizo basura, ¿verdad? Naruto no lo creía, y agarró ese rollo junto con los otros para ir a estudiar su contenido. A diferencia de ciertos Uchihas, no iba a arriesgarse en ninguna oportunidad para aumentar sus habilidades o conocimientos.
Le disgustaba que alguien pudiera llamar genio a ese tipo de persona patética. Al salir, sus clones lo detuvieron para ver un descubrimiento que habían hecho mientras levantaban tablas del piso. No importaba si los atrapaban saqueando el lugar, ya que todo volvería a la normalidad mañana o al siguiente día. Abajo, en un rincón polvoriento, oculto bajo el suelo, había una caja de lo que debían ser los tesoros de Sasuke. Tenía una katana adornada, un alfiler enjollado de Tama y una pequeña caja de fotos familiares. Como algunas de esas fotos mostraban a su padre con la espada y a su madre con el alfiler, las fotos tenían nombres en la parte posterior. Fue fácil descubrir que todas eran reliquias de sus padres. Se habían cortado agujeros en algunas de esas fotos, donde, en una suposición, alguna vez se había representado a Itachi. Un nombre escrito aquí o allá lo confirmó. Estos tesoros no se ocultaban exactamente en un lugar conveniente, pero tampoco se los dejaba completamente solos. Los clavos y agujeros sobre la abertura en el piso para alcanzarlos mostraban signos de haber sido abiertos varias veces antes. Entonces, en una suposición, el último Uchiha los levantó para mirar los recuerdos de su familia una o dos veces al año, o cada vez que sus meditantes empezaron a flaquear. Actuando por una pequeña venganza, Naruto tomó los artículos para ver cuánto les ofrecía una casa de empeños, por supuesto, armado con la información de la cuenta bancaria de Uchiha, que se encuentra oculto detrás de un cuadro en la cocina de la suite. No necesitaba dinero extra, un rápido cambio de forma y un retiro de efectivo le proporcionaría todo lo que pudiera desear dentro de sus modestas necesidades. Se sintió seguro. Pero fue el espíritu de lo que contaba Sasuke. Trató lo que Naruto atesoraba como basura. Naruto podría hacer lo mismo a cambio. Esos pergaminos robados eran un tesoro del orden más alto para Naruto, que había estado buscando desesperadamente ese conocimiento durante años, incluso si no contabas todo el tiempo anterior al ciclo que había pasado durante interminables días de repetición. Sintió que probablemente calificó solo. Incluso solo los pergaminos que ya había abierto lo sorprendían con su utilidad. Al abrirlos, todos revelaron casi 30 técnicas, solo contando aquellas que Naruto ya conocía, con un promedio de 6 técnicas por cada uno de los 5 elementos comunes, y la mayoría de esos rollos nunca se habían abierto. Ni una sola vez, hasta que Naruto lo había hecho justo ahora. De hecho, una nota, de casi 5 años de antigüedad, flotando hacia abajo de una, invitaba a los Uchiha a una capacitación especial, escrita por uno de sus profesores de la academia. Naruto no sabía si el hombre había aprendido o no las lecciones privadas de Sasuke, y eso estaba lejos de ser el único rollo sobre las técnicas que Sasuke le había dado durante sus días de academia. Había pergaminos en los 3 básicos con notas y detalles escritos en los márgenes que el muchacho Uzumaki había tenido que sacar de Ebisu un trozo a la vez. En realidad, Naruto frunció el ceño, leyendo. Si Ebisu aún no le había enseñado todo esto. Había algunas formas de modificar esas técnicas que el Jonin especial nunca había mencionado, como que los clones básicos no tenían que ser formados por el usuario, ni tampoco tenían que ser humanos o incluso criaturas animadas. La nota contaba la historia de un caso especial cuando la ilusión de un ciervo, asustado por el enfoque de un enemigo, había convencido a un escuadrón de ninja durante una guerra de que la víctima que buscaban no estaba presente, de lo contrario, habría asustado al ciervo. Cuando él fue el que yacía herido bajo un arbusto que había creado el clon de los ciervos. Y hubo múltiples anécdotas de ninjas enemigos que luchaban por arrojar armas solo para descubrir, mientras sus manos se cerraban sobre las empuñaduras, que lo obvio que habían estado buscando eran simples ilusiones, e inútiles para ellos. La transformación y el cambio de cuerpo se habían utilizado para usos igualmente imaginativos, todos enumerados aquí como sugerencias para el Uchiha por generosos profesores, y en su mayor parte, ni una vez había mirado los pergaminos. En realidad, mirando las fechas, Naruto tuvo que reprimir otra mueca de disgusto, ya que estos maestros habían estado tratando de que Sasuke aprendiera el jutsus al menos un año antes de que los otros estudiantes fueran presentados a ellos. ¿Un genio? Oh. Usted apuesta, quiero decir, mira qué tan rápido había aprendido él, lo que sea. Bueno, sí, eso fue fácil de hacer cuando un año tuvo la oportunidad de que todos los demás los aprendieran. Sasuke habría tenido que tener una cabeza como un bloque de madera para no haberlos conseguido rápido o temprano. Y de alguna manera Naruto no sospechaba que esos maestros se habían rendido cuando él no había leído sus pergaminos.
Todas las cosas de crédito extra estaban incluidas y Naruto nunca había sido invitado a aprender. También se enseñaron técnicas como recompensas a estudiantes talentosos para ayudarlos a motivarse en las clases, cosas como detonar etiquetas explosivas desde una corta distancia, sigilo básico y trabajo con cables, cómo formar etiquetas en trampas defensivas que se activan automáticamente cuando un enemigo cruza el círculo. Y más. Flicker del cuerpo, sí, todo lo que sabía, excepto el clon de las sombras y sus propias creaciones, fueron entregadas a los Uchiha hace mucho tiempo, la mayoría de ellas con sugerencias del maestro sobre cómo usar realmente las técnicas en todo su potencial. Y, sí, los 3 ejercicios básicos de control de chakra estaban todos aquí, detallados en detalle. Uno de ellos fue incluso un regalo de Kakashi. Naruto, el niño tuvo que sofocar un suspiro y limpiarse una lágrima. Habría hecho cualquier cosa por ese nivel de apoyo, incluso por la mitad de la ayuda que Uchiha había recibido, pero luego tuvo que reprimir una risa miserable también, como todo eso. ¿Y qué usó Sasuke? Sasuke había conocido aproximadamente 2 técnicas, fuera de las básicas de la Academia 2. Aquí, en estos pergaminos, antes de él, aparecían casi 30. Un Chunin hubiera estado feliz de tener ese tipo de arsenal de técnicas. Y aquí Sasuke pudo haber tenido eso como un estudiante de academia que falta. Si solo hubiera escuchado a aquellos que con gusto le hubieran enseñado. Le hizo querer llorar. Todo ese apoyo, y el Uchiha ni siquiera lo había querido. Ciertamente nunca se acercó a hacer el mejor uso de él. Los celos impotentes le dieron a Naruto el dolor real y físico antes de reinarlo y dominarlo. Asimismo, quejarse del pasado no pudo resolver sus problemas actuales. Eso fue lo que hizo el maldito bastardo, y mira dónde lo consiguió. Podría haber sido un Jonin a estas alturas, fácilmente, si no hubiera sentido lástima por sí mismo y hubiera estado dispuesto a trabajar duro por lo que quería. Naruto no sabía cuál era el problema de Sasuke, pero estaba seguro de que nada iba a compartirlo. Estas técnicas estaban antes que él, y él las iba a aprender. No. Él iba a dominarlos a todos. Entonces vería capítulo 11. Naruto se echó a reír cuando el Anbu que lo perseguía corrió de golpe, de cara a un sólido muro de barro que había sido disfrazado por un velo para que pareciera una continuación de la calle normal. Sí, era para reírse. Sumergiéndose en un charco, uno de los varios que se hicieron al romper un barril de agua, se había enterado del error de los hermanos demonios, dejó pasar a sus perseguidores y luego volvió a doblarse por donde había venido. De repente, teniendo técnicas, Naruto sintió la necesidad de usarlas, y no obtuviste mejores condiciones de batalla sin la amenaza de una muerte real de lo que lo hacías al hacer que el Anbu te persiguiera por todo el pueblo por haber usado un muro de estilo de la tierra con forma creativa. Técnica para modelar un brazo en el monumento de Hokage para que el amado First Hokage se quite la nariz. Un río que fluye por la tierra para remodelar la cara del segundo, de modo que estaba contemplando su propio premio de oro en una alegre fascinación, y el tercer Hokage comiéndose su propio Bouger con una mirada de alegría por su sabor. Incluso había usado esas técnicas anteriores para darle las manos al cuarto Hokage y hundir su cara con la palma hacia abajo sobre las payasadas de los otros Hokages. No, la vida no mejoró mucho que esto. El agua surgió de los inodoros para empapar las kunoichi y agregarlas a la persecución cuando los Anbu no eran un desafío suficiente por sí mismos. Riendo, Naruto se echó a correr, perseguido por la mayoría de las kunoichi del baño, quienes a su vez hicieron que el Anbu volviera a seguirlo. Pronto el grupo lo tuvo acorralado, o al menos eso creían, hasta que el niño desapareció con un suave pop y una bocanada de humo. Las venas se hincharon y se retiraron en busca del verdadero entre murmullos de enojo sobre un clon de las sombras, y Naruto, que había usado un simple cambio de cuerpo para cambiar de lugar con uno, se unió a la persecución como una kunoichi más enojada mientras todos empezaron a correr. Después un segundo clon de Naruto. Un segundo después, estaba cambiando de nuevo con una copia para dejar a 2 de las damas que una vez habían sido maestras de la academia sumergidas hasta el cuello en la tierra del camino, mientras que él dejaba que otros clones se dibujaran en sus caras y jugaran con ellos. Sus peinados. Para cuando el grupo de persecución masiva regresó de su caza falsa, esas mujeres tenían peinados extravagantes y estaban cubiertas de garabatos hasta sus cuellos expuestos, y esta vez Naruto estaba de regreso entre ellas, esta vez disfrazada de Kakashi, y sugiriendo que todas fueran y busca en los campos de entrenamiento, donde Naruto había configurado previamente múltiples trampas de pastel. Sí, la vida realmente no mejoró esto. Después de burlar a la mayor parte del pueblo en un juego de persecución y persecución, Naruto estaba listo para probar sus técnicas en condiciones más serias, a saber, el de una experiencia de prueba real. Sí, era hora de morir de nuevo frente a Orochimaru.
Entre los muchos pergaminos que se le dieron como regalo a Sasuke que el Uchiha nunca había usado, había un tratado sobre las artes del sellado, específicamente, sobre cómo crear tus propias etiquetas explosivas. Y, bueno, eso solo estaba pidiendo ser usado. Ahora Naruto no se engañó a sí mismo, no era experto en ninguna de sus nuevas habilidades, ni siquiera había conseguido que los 30 trabajaran todavía, pero ya era hora de que se liberara y se divirtiera un poco. Incluso, sí, llevando a la serpiente Sannin al increíble bosque en explosión de Dom. ¡Buah! Todo fracasó estrepitosamente, por supuesto, pero eso era lo más cerca que había estado de darle al Sannin algo parecido a un ejercicio real. Además, el ejército de Shadow Clones formando Wall Style Walls para bloquear sus ataques, hasta que comenzó a usar técnicas de rango superior capaces de atravesarlos, y otros que usan Fireballs y Grand Fireballs para asarlo, o intentan hacerlo, en realidad había sido muy divertido orquestarlo. Orochimaru también había perdido con algunos verdaderos ganadores allí. Esa cosa de viento que había hecho prácticamente nivelada antes de que fuera agradable, aunque incluso una parte sustancial de sus clones sobrevivieron simplemente recurriendo al movimiento subterráneo que el Jutsu Kakashi había usado en su primera prueba como genin novato. Infierno. Incluso se habían acercado lo suficiente como para arañar a uno de los clones de barro de Orochimaru. Naruto lo consideró un gran logro. Por supuesto, habían nivelado varios acres de bosque para hacerlo, pero aún así. Esas etiquetas explosivas habían sido útiles después de todo. Incluso había presionado al tipo lo suficientemente fuerte como para ganarse el derecho de ser ensartado en su espada. El Sannin nunca se había molestado en sacarlo antes. El genin se sintió honrado de haberse ganado el derecho a morir en él, viendo que eso marcó una gran mejora en su nivel de amenaza, haber hecho que el Sannin recurra a él. No, era el tipo de cosa que quería repetir, después de que tuvo la oportunidad de refinar más completamente su dominio del jutsu, y posiblemente aprender el resto de los contenidos de la biblioteca privada de Sasuke. Después de todo, si pudiera hacer eso utilizando técnicas rudas y crudas, ¿no podría hacerlo mejor una vez que las hubiera perfeccionado por completo? Era el tipo de cosas que tenía que saber. Y Naruto estaba alto, caminando sobre las nubes, finalmente lo había hecho. Había aprendido algunas técnicas impresionantes. De acuerdo, aún puede ser considerado un genin, pero se siente más completamente un chunin cada día. ¿Por qué? Bueno, considéralo. Iruka era un chunin centrado en el aprendizaje de libros, y ahora Naruto tenía la misma educación, si no tenía un poco de ventaja sobre su antiguo maestro. Entonces, de esa manera él estaba calificado para el nuevo rango. Sus habilidades médicas eran, mejor no mencionarlas, pero a pesar de que sus habilidades prácticas apestaban, y estaban solo un poco por encima del nivel de la academia, todavía tenía alguna habilidad en ese departamento cuando la mayoría de los aspirantes a Chunin que conocía no lo hacían, y no solo había que considerar sus prácticas. Sakura se había graduado en la Academia de Ninja con los puntajes más altos en su año y la peor de las prácticas, casi por la noche en el medio y, bueno, si el chico Uzumaki pudiera evaluar una prueba de este tipo en sus habilidades médicas en este momento, tendría resultados similares. Los académicos estaban todos allí, incluso si sus prácticas no lo eran. Si ella hubiera calificado el rango de genin para eso, entonces tal vez él merecía lo mismo en sus habilidades médicas. Solo no le pidas que arregle las heridas de nadie, pero eso aún lo convirtió en un genin efectivo, en un talento donde la mayoría se ubicaría en cero. En sellos, tenía etiquetas explosivas y rollos de almacenamiento, ambos pilares sumamente útiles de esa especialidad profesional, y más de lo que la mayoría de su grado podía lograr. Eso le recordó tendría que pasar por Tenten más tarde y ver si podía enseñarle etiquetas explosivas. La dueña de las armas arrojadas podría obtener una adición útil a su arsenal si él pudiera enseñarle eso rápidamente, ya que unas cuantas etiquetas de kunai mezcladas en sus presas habituales podrían agregar un golpe significativo a su estilo ya mortal. En artes marciales, bueno, Chunin no era el grado que se concedía a sí mismo en cuanto a que solo era uno de los mejores genin novatos. En efecto, había muchos entre los aspirantes que eran mejores, incluso si él tenía tirar armas en el mismo nivel de entrenamiento, mientras que en general solo tenían lo básico de la academia. Eso no era algo que pudiera presionar por ahora, así que no iba a preocuparse por no ser mejor, ya que actualmente no podía evitarlo, al menos con su curación rápida y su resistencia general. No fue tan fácil de presionar, claro, podría ser golpeado, pero al menos podría dar una pelea creíble antes de caer, y aunque había más fuertes entre los aspirantes, también había muchos más débiles que él. ¿Ilusiones? Bueno, aunque no sabía muchos, lo que había usado, algunos con bastante eficacia, llámalo otra habilidad de rango genin. Sin embargo,
Con sus nuevas habilidades de haber leído los rollos no deseados de Sasuke, se sintió bastante avergonzado al proclamar sus habilidades de ninjutsu como de un chunin sólido. Incluso uno bastante flexible. La cuestión era que si sumas muchas de estas habilidades de nivel geninio, estarías viendo a un ninja de rango chunin, ya que el genin real a menudo era patéticamente especializado, con solo una o dos habilidades en su grado, no 6 o 7. De acuerdo, Naruto tampoco tenía 7, solo 4 en grado genin y 2 en chunin, pero 2 fueron suficientes para entrar al grado, habiéndolo ganado, y él no estaba dispuesto a dejar de adquirir especialidades. Hubo, por ejemplo, el arte del sigilo extremadamente útil y, sin embargo, anteriormente descuidado una habilidad que no tiene precio para los ninjas, y sin embargo, de alguna manera, queda fuera de la educación de su academia. Qué extraño te hizo preguntarte, ¿por qué lo habían admitido si habían estado tan decididos a no enseñarle? Pero aún así, no sirve llorar sobre la leche derramada, había un remedio para eso. Tenía acceso a los rollos de Sasuke cuando los quería, y entre ellos se encontraban los manuales de instrucciones de los cursos que había perdido, el sigilo entre ellos. Los especialistas de este alt fueron muy útiles para los pueblos ninja, ya que eran aquellos en los que confiabas para ciertas cosas en las que no confiabas a otros ninja. Un especialista en combate era útil para combatir al enemigo, pero no tanto para cruzar sus líneas o entregar mensajes de manera confiable. Además, el espionaje entró en ese campo, lo que hizo que los jóvenes recordaran lo que Ibiki había dicho al final de innumerables pruebas escritas hasta el momento. Esos exámenes no tenían que ver con el tipo de conocimiento que habían metido en sus cabezas. Las preguntas del examen fueron intencionadamente demasiado difíciles para que la mayoría las respondiera. No, la primera prueba del examen de Chunin fue sobre sus habilidades de recopilación de información. Y, bueno, esa era otra especialidad que Naruto había estado descuidando. Bueno, no más. Espiar era algo que solo tenías que hacer algunas veces, y si ese era el caso, él sería bueno en eso. Un Hokage no podía permitirse ninguna debilidad. Y él estaba más cerca que nunca. Fue un día increíble estar vivo para Naruto Uzumaki. Iji, creo que deberíamos separarnos, decidió Sasuke. Un Naruto boca abajo descendió de encima de él, suspendido por cables que sostenía en sus manos, y creo que esa es una idea terrible. Mira a Sakura, ¿crees que hay algún ninja en este bosque que no podría derrotarla? En realidad, no eres tan bueno como tú, Big Shot. Dio al prodigio una sonrisa descarada antes de retirarse sobre sus cables. Naruto. Sakura lo regañó, pero no pudo poner ningún sentimiento real en ello, ya que tenía razón. Casi cualquier ninja que haya conocido podría. ¿Cómo aprendiste a trabajar con cables?, exigió. La descarada carcajada de Naruto fue su respuesta hasta que el chico saltó de los árboles para aterrizar en una rama sobre ella, sacando un pergamino de su chaqueta para mostrárselo aquí. La técnica String Reeling, una de las más básicas de las técnicas basadas en cables. Es útil para atar y restringir a los oponentes. Si eres lo suficientemente bueno, incluso puedes usar los cables para ayudarte en tu propio movimiento haciendo pivotar, hacer rappel. Y, una vez que eres lo suficientemente bueno, ascendiendo. Kakashi usó esto una vez en Sasuke cuando era un niño, y lo he estado aprendiendo últimamente. Oh, Sakura parecía humillada por esta demostración, ya que siempre había basado su confianza en sus habilidades de ninja en el hecho de que siempre había sido mejor que Naruto. Ahora ese ya no parecía ser el caso por más tiempo. La sonrisa de Naruto se ensanchó. Sasuke ni siquiera había notado el pergamino de la técnica como el suyo propio, tomado del apartamento de Uchiha y un paquete de periódico desechado que había enrollado en su vieja sobrecubierta. Y sí, Kakashi había usado una vez la técnica para contener a Sasuke cuando era un niño malcriado, para que escuchara algo y, como una especie de disculpa, le había enviado el pergamino con la técnica al día siguiente, que el bastardo había, en todas las apariencias, demasiado orgulloso para leer. Ese parecía ser un patrón entre ellos. Para Naruto, sin embargo, había sido una puerta a nuevas habilidades, y no despreciables en eso cuando Sasuke declaró con enojo que no podía encontrar otro equipo para aprovecharse de sus ruidosos compañeros de equipo, y que bien podrían armar el campamento. Naruto conectó los cables y los cables de advertencia alrededor del lugar donde se alojarían. El Uchiha estaba ocupado haciendo pucheros. Probablemente nunca perdonaría a Naruto por haberle salvado la vida a Gaara utilizando un río de la tierra para transformar la arena de Gaara en barro el instante antes de que el demonio del desierto matara el orgullo y la alegría de Konoha. Incluso había salvado las pelotas de Sasuke, las cuales Naruto sintió que estaba siendo particularmente generoso.
No, haber rescatado a Luchia, literalmente, de la muerte no le había valido nada más que un aumento en la inquietud. Los Uchihas no tienen que ser rescatados y los Uchihas no quieren ser rescatados, y los Uchiha lo tuvieron bajo control todo el tiempo. ¿Por qué tuviste que interferir? Patético. ¿Qué pasó con la conferencia de Kakashi sobre el trabajo en equipo? Oh, cierto, solo se aplicaba a Naruto, que tenía que apoyar al favorito del maestro, sin importar cuánto dolor le estuviera causando. La siguiente repetición después de su descubrimiento de esos pergaminos en el apartamento de Sasuke hizo que Naruto le enseñara a Gaara cómo obtener la máxima cantidad de sangre y dolor de un bastardo curtido. Ahora estaba pensando que podría volver a vencer, pronto. Los ojos de Sakura se agrandaron en shock cuando Naruto envió más de 100 clones sobre el campamento para preparar el área inmediata, algunos pozos de excavación o aparejos cayendo trampas de troncos, que al menos podía entender, mientras que otros ocultaban pequeñas etiquetas de papel en toda la zona. Su mandíbula finalmente se abrió de par en par cuando el genio que siempre había descartado como inútil fortificó toda el área con trampas y cosas que ni siquiera podía entender. Finalmente, cuando lo que supuso fue el original, saltó a un pozo poco profundo pero ancho en el centro de este laberinto de la muerte y levantó una serie de muros de tierra, luego aplicó otra técnica que permitía controlar la tierra y la piedra para dar forma a todo el asunto. En una cúpula, que luego creó la apariencia exterior de aparecer como simplemente otro afloramiento de roca, de los cuales había muchos en este bosque, se acercó a Sasuke, donde estaba meditando. Sasuke, susurró ella, aterrorizada. Yo creo que este podría no ser nuestro Naruto. Parece, La kunoichi había sido volteada por su cabello y clavada en el suelo, un kunai se mantuvo a una pulgada de su ojo ante Naruto, quien luego la soltó de inmediato, enfundando el arma ahí. Si hubiera querido que murieras, estarías muerto. Y salvé a Sasuke antes, lo que significa que ambos me debes la vida. Ahora, cállate y déjame trabajar. Si supieras algo sobre mí, sabrías eso. Tengo enemigos que me quieren muerto. Esta es una oportunidad perfecta para ellos, y no confío en que los desperdicien. Así que entra, el refugio está construido. Estarás a salvo allí, al menos eso creo. Naruto no conoce ningún jutsu de la tierra. Sakura se apartó de él, temblando. Naruto puso los ojos en blanco. De acuerdo, había fallado bastante en el papel de actúate como yo, pero su atención apenas estaba en ellos, de todos modos eran difícilmente el problema. No podía decir que algo importante vendría acechándolos pronto, y en este bosque en este momento algo importante significaba Orochimaru. Eso significaba que tenía que poner a las víctimas presas dentro y debajo de la cobertura pronto. Sí, lo hago. ¿Y sabes por qué? Porque sé cómo leer. Él le dio una bofetada en la cara con el pergamino en las técnicas de la tierra y, mientras ella estaba tartamudeando con eso, la agarró del brazo y la forzó a entrar en la entrada oculta del fortín de piedra oculta que había construido, 2 clones más que traían el cable Uchiha segundos después. La entrada sellada con un rotundo boom. Sentido por todos dentro, dejándolos en total negritud, que se iluminó un momento después por una bola de algo blanco que sostenía la mano levantada de Naruto. Un jutsu para acampar, una técnica de rayos muy pequeña, que solía proporcionar luz para leer, así el ninja podía leer notas o mapas o cosas. Lo encontré en un rollo que recibí de Hinata, le mintió a Sakura antes de que ella pudiera sospechar de él promover. La kunoichi asintió, todavía aterrorizada y poco convencida. Naruto, ¿qué dice Kakashi que es más importante? Ella lo probó. Trabajo en equipo, pero luego va y muestra que no cree en lo que dice, dejándonos a todos esperándolo mientras pierde horas cada mañana, una acción que dice que no nos respeta ni le gusta. Un par de clones ya habían tomado pilas de madera y habían hecho una fogata, que otro Naruto encendió al chasquear sus dedos para crear una llama en el extremo de una, que luego aplicó a la madera. Otra técnica de acampada, explicó el original aquí. Aquí está el pergamino en el que están. Él le arrojó eso casualmente. Tienen algunos realmente útiles. El que leyó usted ya lo vio, y el que enciende las fogatas y cosas por el estilo. También hay uno para condensar agua del aire para llenar su cantimplora, uno que usa el viento para borrar pistas. Detrás de usted, otro viento para dispersar el humo o para disimular los aromas. Luego, tiene una técnica de la tierra para ablandar el suelo para hacer una almohadilla para dormir, que luego puede revertir en la mañana para eliminar las huellas de su campamento, otra técnica de la tierra para eliminando los desechos corporales, dispersándolos a través de una amplia área de tierra para que tampoco puedan usarse para rastrearte. El chico se encogió de hombros descuidadamente. Todos son muy pequeños, pero hacen que la vida en la naturaleza sea más segura y más cómoda.
Sin embargo, si tuviera que aprender uno, elegiría el agua que le permita limpiar la ropa o los platos, o darse un baño. Si no te importa un exfoliante fuerte con agua fría. Si estamos aquí un par de días, lo necesitarás. Llegó un resonante auge desde afuera que no fue causado por ninguna de las copias de Naruto, y miró hacia las paredes, pero no creo que tengamos tiempo. Si ese es quien creo que es, entonces todo...